Muy bien, vamos a hablar acerca de un poco de baloncesto. Bueno, el baloncesto nació como una solución a la necesidad de realizar alguna actividad deportiva durante el invierno en la escuela de la YMCA de Springfield, Massachusetts. James Naismith, profesor de educación física en la escuela, ideó el baloncesto como un juego de pelota basado en 13 reglas. El juego se extendió por Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, experimentando algunas modificaciones durante el curso del tiempo. Muchas de las reglas iniciales se mantienen hasta la actualidad, aunque algunos aspectos del juego tuvieron que modificarse para responder a desarrollos en la técnica de los jugadores y aspectos no previstos en el desarrollo del juego, normalmente como consecuencia de la manipulación de las reglas por parte de los entrenadores y jugadores para inclinar los partidos. En 1891, perdón, James Naismith intentaba idear un deporte que los alumnos pudieran practicar bajo techo, pues pues los duros inviernos en Nueva Inglaterra dificultaban la realización del ejercicio al aire libre. Las actividades de educación física que se practicaban en la época se basaban en los métodos alemanes, monótonos y poco indicados para un grupo de jóvenes llenos de energía. Naismith se inclinaba por un juego de pelota para motivar a mejorar a sus alumnos, pero los deportes populares por entonces se caracterizaban predominantemente por el uso de la fuerza o el contacto físico, y eran inadecuados para practicarlos en el gimnasio, aunque a veces se mencionaban los antiguos juegos de pelota y de el Poctapoc, de origen maya y azteca respectivamente, como antecedentes del baloncesto moderno. Según su inventor, la idea de utilizar los tiros a la canasta como objetivo del juego provino de un antiguo juego de su infancia denominado Duck on a Rock, pato sobre una roca, que consistía en lanzar un objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. Naismith encargó cajas de unos 45 centímetros cuadrados para utilizar como blanco, pero el bedel del colegio solo pudo conseguirle unas cestas de melocotones, que mandó colgar en las barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio a una determinada altura. Como Naismith tenía 18 alumnos, decidió que los equipos estuviesen formados por 9 jugadores cada uno. Pronto el número de los jugadores se redujo a 7, y en 1896 el, al actual de 5 jugadores. El tablero surgió para evitar que los seguidores situados en la galería, donde colgaban las casetas, pudieran entorpecer la entrada del balón. La introducción del tablero a comienzos del siglo XX dio lugar a la jugada llamada rebote, que ha pasado a ser fundamental en el juego. Las canastas de melocotones dieron paso a aros metálicos con una red sin agujeros para hasta evolucionar a la malla actual. Algunas reglas establecidas por James Naismith fueron: se puede lanzar el balón con una o dos manos en cualquier dirección. Se puede palmear el balón con una o ambas manos en cualquier dirección. No se puede correr con el balón con las manos. El jugador debe lanzarlo desde el lugar donde lo toma. El balón solo puede sujetarse con las manos, no con los brazos ni con el cuerpo. No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o zancadillar a un oponente. Las infracciones a esta regla constituyen una y en caso de repetirse el jugador será eliminado hasta que se marque una canasta. Si la intención de golpear al oponente a propósito es evidente,
el jugador será eliminado por el resto del partido sin poder ser reemplazado. Por las reglas 3 y 4 no se permite golpear el balón con el puño. La violación de esta regla se sanciona según lo escrito en la regla 5. Si un equipo hace 3 faltas consecutivas sin que el oponente haya realizado ninguna en ese intervalo, el equipo contrincante se anotará un punto. Se consiguen puntos cuando el balón lanzado o palmeado desde la pista entra en el cesto y permanece allí sin que el equipo atacante toque o mueva el cesto. Si el balón se queda en el borde y un contrincante mueve la canasta, contará como un punto para los atacantes. Cuando el balón sale fuera de la pista, se lanzará de nuevo el campo de juego y entrará en posición de la primera persona en tocarlo. En caso de duda, el árbitro auxiliar lanzará el balón a lo alto y 2 oponentes intentarán interceptarlo saltando. El jugador que saca dispone de 5 segundos. Si tarda más, el balón pasa al oponente. Si un equipo retrasa el juego de forma continua, cometerá una falta. El árbitro auxiliar vigila a los jugadores y anota las faltas, avisando además al árbitro principal cada un equipo comete 3 faltas consecutivas. Puede eliminar a los jugadores conforme a la regla número 5. El árbitro principal vigila el balón y decide cuándo está en juego, cuándo ha salido de la pista y a quién le pertenece. Decide cuándo se consigue un punto, lleva la cuenta del marcador y controla el tiempo junto con las otras tareas propias de un árbitro. El partido principal vigila el balón. El árbitro principal. El partido consiste en un cuarto de 4 periodos de 10 a 12 minutos cada una, en un descanso de 5 minutos entre ambas. El equipo que consiga más puntos es el ganador. En caso de empate, los capitanes de los equipos pueden acordar jugar una prórroga hasta que se marque un sexto. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de cómo fue en Estados Unidos, su desarrollo del baloncesto en Estados Unidos. La YMCA desempeñó un papel importante en la difusión del baloncesto en los Estados Unidos y Canadá, así como el resto del mundo. El primer partido fue en Europa, fue en París en 1893. Sobre la misma época de la asociación organizó partidos en China, en India, en Japón y en Persia. Los partidos de baloncesto femenino comenzaron también en una época temprana. A comienzos del siglo XX, el baloncesto devino una actividad corriente en numerosas universidades estadounidenses. Gracias a James Naismith, el primer partido interuniversitario tuvo lugar el 9 de febrero de 1895 entre la Universidad de Hamline y la Escuela de Agricultura de la Universidad de Minnesota. En 1897, la Amateur Athletic Union tomó el control de la gestión del baloncesto a manos de la YMCA. En 1901, numerosas universidades empezaron a financiar los partidos y en 1905, los representantes de 15 universidades crearon el Comité de Reglamento de Baloncesto. El mismo año, a sugerencia del presidente Theodore Roosevelt, se toma la Intercollegiate Athletic Association, que absorbió el comité en 1909 y se convirtió en 1910 en la NCAA, la principal federación estadounidense del deporte a nivel universitario. Poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la NCAA y la Amateur Athletic Union se disputaban el control del reglamento. A raíz de la entrada de los Estados Unidos en el conflicto, en 1917, las Fuerzas Armadas estadounidenses contribuyeron a la difusión del baloncesto en el suelo europeo, gracias a la importante presencia de entrenadores de deportes presentes junto a las tropas. El mismo Naismith
pasó 2 años en Francia en la YMCA de esa época. Las primeras ligas profesionales en los Estados Unidos. El primer partido profesional tuvo lugar en 1896 en Trenton, y en 1898 se fundó la primera liga profesional llamada National Basket League, actualmente conocida como la NBA. Conformada por 6 equipos, los primeros campeones fueron los Trenton Nationals, seguidos de los New York Wanderers y los Bristol Field Drivers y los Camden Electrics. Esta liga solo duró hasta 1904. Durante los años siguientes se organizaron otras ligas de ámbito regional. En esta época no se respetaba el espíritu original del juego y en este se tornaba a menudo violento, no solo por la parte de los jugadores, sino también de los espectadores. Las principales ligas profesionales surgieron a partir de los años 1920. La Metropolitan Basketball League apareció en 1921 y la American Basketball League en 1925. Asimismo, en 1922 se fundó el equipo de los Reds de Dayton, compuesto exclusivamente por afroamericanos. Sus rivales principales eran los original Celtics, conocidos como los padres del baloncesto y presentados como los campeones mundiales de la disciplina. Como los Harlem Globetrotters, creados en 1926, los Celtics organizaban torneos por todo el país a la manera de un espectáculo de circo y dominaron el deporte del baloncesto en los Estados Unidos entre 1921 y 1928, fecha de su disolución. El 6 de junio de 1946 se creó la Basketball Association of America, la Asociación de Baloncesto Americano, conocida por las siglas BAA. El primer partido se enfrentaron los Huskies de Toronto jugando en casa contra los Knicks de Nueva York. Tras 3 temporadas, en 1949 la liga se fusionó con la National Basket League, fundada en 1937, para formar la National Basketball Association, la NBA. En los años 1950 surgieron las primeras estrellas del deporte, como George Mikan y Bob Cousy, los Lakers de Minneapolis, que se instalaron en Los Ángeles en 1960. Y los Celtics de Boston dominaron la NBA con 16 títulos entre 1949 y 1970, y 10 enfrentamientos en la final entre 1959 y 1987. En la década de 1960 dejaron su impronta jugadores legendarios: el escolta de los Lakers, Jerry West, el base Oscar Robertson, el pivote era de los Celtics Bill Russell, 11 veces campeón de la NBA, y que revolucionó las prácticas a la defensa, y Wilt Chamberlain, que detenía aún décadas más tarde varios récords de la NBA. El 2 de marzo de 1962 marcó 100 puntos en un partido entre los Warriors de Filadelfia y los Knicks de Nueva York. En 1967, la American Basketball Association fue creada para rivalizar con la NBA, que había alcanzado una cima de popularidad. La nueva liga suscitó el interés del público con su propuesta de un nuevo estilo de juego y reglas diferentes. Introdujo una pelota tricolor, roja, blanca y azul, un juego más agresivo y espectacular, y el tiro 3 puntos. Julius Erving fue el jugador más célebre, gracias a un estilo aéreo donde el salto y el juego por encima del tablero eran tan importantes como las canastas. No obstante, los ingresos y el declive progresivo de la liga causaron su absorción por la NBA, sus 4 mejores equipos,
los Nets de Nueva York, los Nuggets de Denver y los Pacers de Indiana y los Spurs de San Antonio. Se incorporaron a la NBA, que conservó también algunos elementos con el triplete. Desde 1970, la NBA es inconstantemente la liga más importante, tanto en términos de popularidad como de presupuesto y de nivel de juego. Esto fue como empezó la NBA, su comienzo. Y bueno, a partir de 1970, en la culminación de la profesionalización. En los años 1970 aparecieron varios jugadores con mucho talento, como Kareem Abdul-Jabbar, mejor puntuador de la historia de la NBA, Elvin Haynes, Moses Malone, Robert Parrish o Bernard King. Asimismo, en la 80 destacaron Hakeem Olajuwon, John Stockton, Karl Malone, Dominic Wilkins y Patrick Ewing, junto a los tres jugadores que dominaron el deporte y contribuyeron a aumentar la popularidad del baloncesto en todo el mundo durante esta década. Fueron Larry Bird, Magic Johnson y sobre todo Michael Jordan, considerado como el más grande jugador de la historia. A partir de 1990, algunos equipos comenzaron a desafiar la posición dominante de los Lakers y los Celtics en el baloncesto estadounidense, como por ejemplo los Bulls de Chicago, dirigidos por Michael Jordan, y que obtuvieron 6 títulos entre 1991 y 1998, y los Spurs de San Antonio con 5 títulos entre 1999 y 2014. Las nuevas estrellas surgidas en los años 90 fueron David Robinson, Gary Payton, Jason Kidd, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, conocido por su físico impresionante y sus bromas en el campo. La profesionalización del baloncesto no se completó verdaderamente hasta 1990. En 1989, la FIBA cesó de excluir a los profesionales de sus torneos y en 1992 los jugadores profesionales pudieron jugar por primera vez los Juegos Olímpicos. Esto fue para el desarrollo del deporte amateur y se estima que en el 2012 26 millones de personas practicaban el baloncesto en los Estados Unidos, entre ellos 15 millones de manera esporádica. Sobre la misma época, el número de jugadores en todo el mundo se cifra en unos 100 millones federados y más de 450 millones de jugadores recreacionales. Muy bien, eso fue como se hizo la profesionalización en Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar acerca de la globalización y desafíos del dominio estadounidense. Desde la creación del deporte, los Estados Unidos han dominado los torneos internacionales con cierta competencia por parte de Yugoslavia y posteriormente de Serbia, y de que los equipos de la Unión Soviética, el equipo estadounidense han conseguido el oro en 14 de las 18 Olimpiadas en las que el baloncesto ha estado presente. El primer Dream Team fue el equipo de sueño compuesto por Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley y Scottie Pippen. Compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona y obtuvo el título con una diferencia media de 42 puntos sobre sus adversarios. Este equipo es considerado como el mejor de la historia del deporte. No obstante, debido a la popularidad creciente del baloncesto en el mundo, los nuevos equipos nacionales fueron ganando nivel y algunos llegaron a desafiar la supremacía estadounidense. En el Campeonato Mundial de 2002, la selección de Estados Unidos acabó sexta, por detrás de Yugoslavia, Argentina, Alemania, Nueva Zelanda y España.
A pesar de estar conformada integralmente por jugadores de la NBA, en los Juegos Olímpicos del 2004 los Estados Unidos tuvieron que contenerse con la que conformarse más bien con la medalla de bronce tras ser abatidos por Puerto Rico, Lituania y Argentina. También perdieron contra el equipo griego en las semifinales de los Campeonatos Mundiales de Baloncesto en 2006, que ganó España. No obstante, según la clasificación de la FIBA, el 3 de octubre del 2015, la selección estadounidense es la mejor del mundo, seguida por España, Lituania, Argentina, Francia, Serbia, Rusia, la turca, la brasileña y la griega. A partir de los años 1990, se puede hablar de una globalización del baloncesto, con la aparición de numerosos campeonatos y ligas por todo el mundo. A los torneos más antiguos creados antes de la década de los 70, en Grecia, la Liga del Baloncesto, en Turquía, la de Básquetbol Bundesliga en Alemania, se sumaron las nuevas ligas profesionales de Asia, donde el deporte estaba en pleno auge. La primera entre ellas fue la Asociación de Baloncesto Filipina, que organizó su primer campeonato el 9 de abril de 1975 en la ciudad Quezón. La Liga de Baloncesto Australiana, fundada en 1979, agrupaba 7 equipos australianos y uno neozelandés. La correspondiente liga femenina se creó en 1981. Más reciente aparición la BG League japonesa en 2005, la Novo Basket Brasil en 2008 y la VTB United League en Rusia y Europa del Este en el 2018. La Asociación de Baloncesto en China merece especial mención por el fuerte desarrollo que ha experimentado, atrayendo incluso jugadores de la NBA como Metta World Peace, Stephen Marbury o Tracy McGrady. En Canadá, a pesar del dominio del hockey sobre hielo, el número de jugadores y de partidos de baloncesto transmitidos no cesa de crecer. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca del baloncesto femenino. La historia del baloncesto femenino comenzó en 1892 en el Smith College de Massachusetts, con Senda Berenson, una profesora de educación física. Al poco tiempo de recibir su puesto, Berenson se reunió con Naismith para obtener más información sobre el baloncesto y modificó las reglas de Naismith para adaptarlo a las convenciones femeninas. Por ejemplo, prohibió arrebatar el balón a una contrincante o de botarlo más de 3 veces, para no desarrollar una tendencia al nerviosismo y perder la gracia, la dignidad y la estima de sí misma. Convencida del interés del deporte y los valores que podía transmitir, organizó el primer partido universitario femenino en Naismith College el 21 de marzo de 1893. Disputaba entre ellas las alumnas del primer y segundo año. El deporte se implantó en varias universidades femeninas, como Wesley, Vassar y Brigham Young College. El 4 de abril de 1896, el equipo de la Universidad de Stanford se enfrentó a la de Berkeley en un partido de 9 contra 9, que se saldó con la victoria de Stanford por 2-1. En 1895, Clara Gregory Baird publicó la primera compilación de las reglas del baloncesto femenino. Berenson publicó unas reglas por primera vez en 1899 y produjo la primera edición del Women's Basketball Guide, Guía de Baloncesto Femenino, de Albert Spalding en 1901. La práctica del baloncesto femenino estaba por aquel entonces mal vista, ante la implantación del deporte en los liceos. Se realizaron numerosos estudios para intentar demostrar sus efectos negativos en la moralidad de las jóvenes y defender su prohibición. Las jugadoras llevaban corsés y faldas largas que las hacían tropezar a menudo,
Los tiros de canasta debían ser efectuados con una sola mano. Usar las dos manos se consideraba vulgar, por proyectar el pecho hacia adelante. Las jugadoras de las Edmonton Grats, un equipo canadiense que realizaba giras entre 1915 y 1940, se recibían remuneraciones algunas y debían permanecer obligatoriamente solteras. Las primeras estrellas femeninas estadounidenses fueron Mildred Didrikson de las Golden Cyclones y las jugadoras del equipo All-American Red Hits. Este último realizaba espectáculos de exhibición como los Globetrotters de Harlem y jugaba a veces contra equipos masculinos, si bien tenían las obligaciones de jugar maquilladas y cuidar su apariencia. Las Edmonton Grats dominaron el juego femenino hasta 1940, con 522 victorias contra 20 derrotas. Asimismo, ganaron los torneos de exhibición de baloncesto femenino en los Juegos Olímpicos de 1924, 1928, 1932 y 1936. El baloncesto femenino comenzó a obtener más reconocimiento en la segunda mitad del siglo XX, con la creación de la Copa Mundial Baloncesto Femenil en 1953. El deporte despegó en Estados Unidos tras la adopción del Título IX, que al prohibir la discriminación por sexo en los programas educativos fundados por el Estado, supuso la aparición de nuevos equipos universitarios. En 1982 se creó un campeonato NCAA de baloncesto femenino. En 1976 el baloncesto femenino fue deporte olímpico. En 1985 Senda Benson, Bertha Tiwa y Margaret Wade fueron las primeras mujeres en ingresar al Salón de la Fama del Básquetbol. La profesionalización del baloncesto femenino se refuerza en 1997 con la creación de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino, WNBA. Siguiendo el modelo de la NBA, rápidamente surgieron estrellas como Lisa Leslie, Tina Thompson, Sue Bird, Diana Taurasi o Candace Parker. La cadena ESPN empezó a transmitir los partidos de la liga en 2009, lo que incrementó la popularidad del baloncesto femenino. Las categorías del baloncesto son Benjamin, niños de entre 8 y 9 años, más o menos; Alevín, entre 10 y 11 años; infantil, de 12 a 13; cadete, de 14 a 15; y juvenil, de 16 a 17. Estas divisiones están dentro de la categoría junior. A partir de los 18 años se suele hablar de jugadores senior. Desde el punto de vista económico y la organización de las distintas competiciones, también se distingue entre jugadores aficionados y profesionales. Las posiciones del baloncesto son base, también llamado playmaker, creador del juego o armador. Normalmente es un jugador más bajo del equipo, es base, que significa que sube el balón y debe tener buen manejo del balón. También tiene que tener buen manejo para el pase. El escolta es el jugador normalmente más bajo, rápido y ágil que el resto, exceptuando a veces el base. Debe aportar puntos al equipo con un buen tiro, incluyendo el tiro de 3 puntos, un buen dominio del balón y una gran capacidad de entrar a canasta, conocido como 2 en la terminación empleada para los entrenadores. El alero es generalmente de una altura intermedia entre los jugadores interiores y exteriores. Su juego está equilibrado entre la fuerza y el tiro. Es un puesto importante por su capacidad de combinar altura con velocidad. El ataque debe ser buen tirador de 3 puntos y saber culminar una entrada hasta debajo del tablero contrario.
Son piezas básicas en lanzar el contraataque y suelen culminar la mayoría de ellos, conocido como tres en la terminología empleada por los entrenadores. El base, se me olvidó decir, es conocido como el 1. Ala pivot. Es un rol más físico que el de el alero. En muchos casos es un juego muy similar al pivot. Obtiene la mayoría de los puntos en el poste bajo, aunque algunos pueden llegar a convertirse en tiradores muy efectivos. Sirven de ayuda al pivote para impedir el juego interior del equipo contrario y cierran el rebote. Estos son conocidos como el 4 en la terminología empleada por los entrenadores. Y vamos a hablar por último acerca de el pivote. Suelen ser los jugadores de mayor altura del equipo y los más fuertes muscularmente. Normalmente el pivote debe usar su altura y su potencia jugando cerca del aro. Un pivot que conduce su fuerza con agilidad es una pieza fundamental para el equipo. Son los jugadores que más sorprenden a los aficionados por su gran altura. En Europa, el pívot medio ha evolucionado más y es capaz de abrirse hacia afuera para tirar. En defensa, buscan recoger el rebote corto, impedir el juego interior del equipo contrario y taponear las entradas de los jugadores exteriores. Estos son conocidos como 5 en la terminología empleada por los entrenadores. Muy bien, voy a hablarles un poco acerca de las puntuaciones de las canastas. El objetivo del baloncesto es marcar más puntos en el equipo contrincante, encestando el balón en el cesto contrario e impidiendo a los jugadores contrincantes encestar en su propia canasta. Se llama canasta cuando el balón entra en el cesto del contrincante y se puntúan de la siguiente manera. Una canasta desde tiro libre vale 1 punto. Una canasta lanzada desde la zona de tiro de 2 puntos vale 2 puntos, valga la redundancia. Una canasta lanzada desde la zona 3 vale 3 puntos. A 6.75 metros del centro del aro o a 7.24 metros en la NBA. Si el balón toca el aro tras un último tiro libre y después un jugador, sea atacante o defensor, toca el balón antes de que entre en la canasta será en este caso de 2 puntos. La puntuación